Saludos amigas y amigos de Principalmente. Bienvenidos a su programa de interés jurídico e institucional. Hoy nos acompaña la doctora Joel Exarchakos, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Con ella hablaremos de este mundo tan dinámico del derecho de las telecomunicaciones que es de interés para todas y todos. Acompáñenos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica. Hoy principalmente se engalana. A Lorenzo le gusta mucho que a este programa invitemos damas, sobre todo juristas. Hoy contamos con una joven abogada jurista que goza de un gran prestigio dentro de lo que es el área de su ejercicio profesional. Un derecho novedoso en República Dominicana, una rama del derecho, y más bien se pudiera considerar como una rama especializada del derecho administrativo. Hoy, para honra de todos nosotros, contamos con la presencia de la licenciada Joel Exarchakos. Ella es una especialista en derecho de las telecomunicaciones. De manera que este va a ser un programa sumamente interesante, en razón de que en los últimos años en República Dominicana esta rama del derecho ha tomado una connotación de primer orden. Primero por el efecto importantísimo que tienen las telecomunicaciones en República Dominicana y el desarrollo experimentado en los últimos años, llegando a constituirse en uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto. Creo que en la actualidad está por un 17% del PIB, o sea que es un asunto que mueve gran parte de la economía dominicana. Y no en este trayecto son muy pocos los abogados que se han especializado, como es el caso de nuestra invitada en el día de hoy, que nosotros, este programa puede dar testimonio de que pensamos que es una de las principales especialistas en el área. Por consiguiente, creo que los amigos televidentes tendrán lo que se llama una verdadera cátedra de lo que es el derecho de las telecomunicaciones. Bienvenida, doctora, a Principalmente. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, que me honra. No solamente por poder compartir con ustedes este espacio de conversación jurídica objetiva, sino porque también Lorenzo me indicó que las invitadas femeninas somos un poco escasas en este programa, así que la honra es doble. Bueno, licenciada, como decíamos en la introducción, el derecho de las telecomunicaciones en los últimos años en República Dominicana ha logrado una expansión, un desarrollo inusitado. Tanto es así que esta se ha convertido en una de las principales fuentes de la economía de nuestro país. Están las telefónicas, está el área de la radiodifusión, de la televisión, el internet, en fin, es una materia muy diversa. ¿Cómo usted valora este desarrollo de esta rama, pudiéramos decir una rama especializada del derecho administrativo, y qué impacto usted entiende ha tenido en el desarrollo del derecho en República Dominicana? Bueno, en efecto, el derecho de las telecomunicaciones es correcto catalogarlo como una rama dentro del derecho administrativo, el derecho administrativo se difumina en diferentes acepciones. Tenemos las telecomunicaciones, el derecho de minas, el derecho eléctrico, pero en el caso que nos ocupa, las telecomunicaciones a nivel mundial han constituido una especie de boom en las pasadas décadas, puesto que
el desarrollo del sector, que ha venido impulsado por el desarrollo tecnológico, como bien indicaba usted en la introducción, ha incidido muy positivamente en el incremento del Producto Interno Bruto de una nación. Hay una frase que se repite mucho en los eventos internacionales que se dan en la materia, y es que a mayor crecimiento de la penetración de la telefonía móvil e igualmente ahora también del acceso a Internet, pues se refleja entre un 0.5 y 1.5% de crecimiento del PIB de un país. Entonces, las telecomunicaciones constituyen así no solamente una herramienta para que el ciudadano pueda cubrir sus necesidades de comunicarse unos con otros, los que están cerca, los que están en otro país, sino que también se reflejan como una herramienta del desarrollo socioeconómico de una nación. Así que en este sentido, pues, es evidente que la mano invisible del mercado debe estar orientada por la mano visible del Estado regulador, que debe moderadamente incidir en cómo se mueve la balanza entre los operadores económicos o prestadores y los usuarios que recibirán el servicio, para que tanto unos como otros puedan aprovechar al máximo las ventajas y bondades de desarrollarse en este sector. ¿Qué tanto ha sido el desarrollo a partir de la Ley General de Telecomunicaciones del año 98, ¿verdad? Sí. La Ley 153-98. Ya han pasado unos años desde... Sí, es teenager. Sí. Es teenager. Entonces, ¿cómo valora el desarrollo de esa ley? ¿Esa ley sigue siendo, es una ley marco, sigue siendo suficiente para regular este sector tan pujante, tan dinámico, como es el de las telecomunicaciones? La pregunta es muy interesante y muy actual en realidad, porque la Ley 153-98, General de Telecomunicaciones, que como bien indicas es una ley marco, sustituye una ley que venía del año 1966, la Ley 118. Y del año 98, 99, que comenzó a funcionar el Indotel propiamente dicho, hacia acá, yo creo que no hace falta que recurramos a números, sino que cada quien puede recordar cómo era el sector en aquel momento y cómo es ahora. La explosión de líneas inalámbricas, la llegada del Internet, la ampliación de opciones en materia de televisión y de contenidos digitales, pues obviamente hacen del mundo de hoy uno muy distinto al de hace 15 años. Si vemos esto en un contexto internacional, nos podemos dar cuenta de que países tan cercanos a nosotros como España, que de alguna u otra forma siempre sirve de norte en materia de derecho administrativo y en otras materias, y también el caso mexicano, están siendo objeto actualmente de reformas, en el caso mexicano de carácter constitucional, para ampliar las ventajas, las bondades del derecho de la competencia en materia del sector telecomunicaciones. Ha introducido unas reformas muy interesantes que están generando bastantes niveles de conflicto y de interés nacional en la nación mexicana. E igualmente en España, donde ya existe un proyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros, tiene que obtener, entiendo que aún la sanción del Congreso, pero que también busca llevar mayor acceso del ciudadano a las redes, al uso más eficiente de esas redes y a la llegada de la fibra óptica hasta los niveles más íntimos del hogar de esa nación. Así que obviamente la República Dominicana no puede quedarse atrás, y encontramos que esa ley marco, que ha servido de tanto crecimiento al sector, es indiscutible, que ha crecido y sigue creciendo, creo que a razón de un 3% cada año más o menos sostenido el sector en la economía nacional, pues debe adoptar ciertos principios que han sido establecidos por la Constitución Económica, las disposiciones relativas al aspecto económico o socioeconómico de la nación del año 2010,
y que deben llevar a que, así como la cláusula del Estado social y democrático de derecho hace que el Estado se oriente a cumplir con las necesidades de interés general del ciudadano, en ese mismo sentido la legislación de las telecomunicaciones se vierta más hacia la necesidad de satisfacer el acceso universal de las telecomunicaciones a todos los ciudadanos, en hacer que el uso eficiente no sea limitado solo al espectro radioeléctrico, sino que también las redes de telecomunicaciones puedan ser compartidas de manera más eficiente para que en aquellos lugares donde no sea económicamente rentable para el sector privado llevar una inversión de una magnitud tan importante como son las que conllevan las redes de telecomunicaciones, pues el Estado, en virtud del principio de subsidiariedad, pueda interceder y llegar para que los ciudadanos tengan el beneficio de acceso universal a las redes y a través de ellas pues puedan realizar un crecimiento económico y social adecuado a estos tiempos. Una cuestión que también ha sido importante, supongo, para el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido el rol que ha desempeñado también a partir de la fecha de la implementación de la ley el ente regulador, el Indotel. Y sería importante que quizás nos contara más o menos de qué manera se ha producido, ha impactado la labor del Indotel en el desarrollo de las telecomunicaciones en tanto ente regulador. Bueno, yo creo que la labor del Indotel es absolutamente importante y definitiva al momento de hablar del desarrollo del sector en el país. No haríamos nada teniendo una ley si no tenemos quien la aplique. Y en este sentido, la ley, que volvemos a decir, siendo una ley marco, es complementada por los reglamentos que dicta el Indotel por vía de su consejo directivo para ordenar las operaciones de las empresas del sector, así como los derechos de los usuarios también, derechos y deberes de los usuarios. A propósito de eso, perdón, mucha gente no conoce qué tan activo ha sido esa labor reglamentaria. Tampoco conoce cómo funciona el tema de los usuarios, porque me parece que hay unos cuerpos colegiados y hay la posibilidad de plantear reclamos, por ejemplo, a las prestadoras de servicios telefónicos. Sí. ¿Cómo opera eso? Y creo que hay incluso toda una jurisprudencia de esos cuerpos colegiados. Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, lo que es la labor regulatoria del Consejo Directivo del Indotel, pues data del año 2000 hacia acá, desde el 2000 que se aprobó el reglamento de concesiones y licencias, que es el reglamento que establece el marco que debe ser cumplido por cualquier interesado en acceder al mercado de las telecomunicaciones. Dice, ampliando lo que establece la ley, cuáles son los requisitos a presentar, cuál es el procedimiento que debe seguir e igualmente cómo debe tramitarlo el propio órgano regulador. Ese reglamento vino luego seguido de Reglamento General de Interconexión, que rige las relaciones entre las propias empresas para que una red pueda comunicarse con la otra. Ustedes recordarán que de hecho lo que detonó el boom de la competencia y la apertura del mercado a la competencia fue precisamente aquel histórico ya conflicto entre la entonces operadora establecida, Compañía Dominicana de Teléfonos, y la entrante Telepuerto San Isidro, Tricom. A partir de ese momento, pues el Estado Dominicano se dio cuenta de que no era suficiente lo que teníamos como marco legal, de ahí surge la necesidad y el interés en el que colaboró realmente una gran parte del sector para el establecimiento de la ley, y la propia ley definió que debía estar complementada por esos reglamentos. El de interconexión es uno de ellos, que expresamente se menciona. El de protección de los derechos de los usuarios, pues también es una herramienta importantísima para poder equilibrar la balanza de la que hablábamos hace un momentito, y ha sido implementada por el Indotel primero a través de la existencia y operación de un centro de atención al usuario. Ese centro que tal vez no mucha gente todavía lo conoce, pero ha tenido números realmente importantes de recepción de quejas y tramitación exitosa de las mismas. Y ya luego, cuando la
controversia prestador-usuario no puede ser resuelta a través de la reclamación presentada vía el centro, pues se apoderan unos cuerpos colegiados, que es un cuerpo de profesionales que es designado por el Consejo Directivo del Indotel, que forman parte de una lista de elegibles y que a medida que llegan casos, pues por un sorteo informático se van conformando, son 3 profesionales ya sea del área jurídica o del área técnica, y que conocen una especie de proceso semiarbitral el conflicto de que se trata y llegan a una solución que puede ser tanto a favor de la prestadora como del usuario, dependiendo de quién real y efectivamente demuestre haber tenido la razón en el problema. Del año 1998 a la fecha, han transcurrido 16 años. Casi 16, sí. Esa fue la fecha en que entró en vigencia la ley de telecomunicaciones. En este mundo de hoy, donde el avance tecnológico se mueve a una velocidad luz y se producen cambios profundos de manera sistemática y acelerada, ¿no cree usted que ya resultaría inminente, yo diría que casi prioritario, pensar en la modificación o en la modernización o en la actualización de la actual ley de telecomunicaciones? Yo creo que sí, yo creo que una actualización del marco legal vigente es útil y necesaria. Es útil porque va a permitir que el regulador pueda hacer su labor de manera más efectiva. Hay cosas que el órgano regulador no ha podido aún tocar, no ha podido ser lo intrusivo que quisiera hacer, porque existen barreras que reconoce reservadas al ámbito del legislador. Entonces, precisamente esos aspectos que comentábamos hace un rato sobre el uso más eficiente de las infraestructuras de telecomunicaciones, la compartición de esas infraestructuras, cuando sea técnica y económicamente factible, obviamente con la correspondiente contraprestación económica que sea justa y adecuada, ¿no? Puede requerir de una modificación en ese sentido. Igualmente, hay procesos que se acercan y que están en una especie de situación un poco ambivalente porque requieren de especificaciones que aún no han sido dictadas. Está el tema de la televisión digital. El apagón analógico está previsto para ser realizado septiembre-octubre de 2015. Y el Indotel entiendo que está trabajando de manera acelerada en el tema, pero para fines, por ejemplo, de determinar si habrá o no un bono digital para la adquisición de las cajas decodificadoras de las señales analógicas, de las señales digitales para poder verse en televisores analógicos, pues aún no está definido. Sí, vi unas declaraciones del presidente del Consejo Directivo del Indotel en el sentido de que tiene el interés de que eso sí ocurra, de que el ciudadano reciba un subsidio para fines de adquisición de esas cajas convertidoras, pero me parece que una intervención legislativa sería importante en la materia. En términos comparativos, de derecho comparado, me parece que la legislación, digamos, podría decir que apunta hacia una universalización en cuanto a los contenidos y en cuanto a las regulaciones. ¿De qué manera impacta o cómo se produce eso en República Dominicana? Si pudiéramos compararnos, por ejemplo, con países como Estados Unidos o países del continente europeo, ¿de qué manera opera en esos países la regulación de las telecomunicaciones por comparación a cómo trabajamos aquí en República Dominicana? Bueno, yo pienso que en la República Dominicana estamos en un punto medio, así como geográficamente estamos entre Estados Unidos y Europa, estamos también en un punto medio. En Estados Unidos pueden ser bastante rígidos y llegan a extremos que en Europa serían impensables en materia de universalización y de acceso sobre todo a contenidos por el tema de la propiedad intelectual. En los Estados Unidos, pues el tema de la copia única, el tema de la reproducción de contenidos no autorizados, pues lleva incluso con sanciones de carácter penal y usuarios han sido objeto de sanciones penales por el simple hecho de
bajar o reproducir contenido que está protegido por la regulación de propiedad intelectual. Un caso, un extremo tan drástico es un poco ya más difícil en la Unión Europea, aunque obviamente la regulación y la protección de las reglas de propiedad intelectual son importantísimas para que precisamente pueda generarse contenido de calidad en las redes, pero no llegan a extremos tan rígidos como los norteamericanos. Nosotros obviamente seguimos las tendencias que nos marcan en este sentido los organismos internacionales de los que formamos parte, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, siempre propugna que todos los países miembros de la Unión pues unifiquen en la mayor medida posible los ordenamientos para que el ejercicio de los derechos tanto de proveedores como de usuarios sea más equilibrado y mayormente medible y en ese sentido pues entiendo que debemos seguir por la línea en la que vamos. Usted señalaba que el derecho de las telecomunicaciones es un ámbito especializado del derecho administrativo y sería bueno desde desde la experiencia ya acumulada por usted, ¿cómo ha respondido, cómo se ha adaptado la profesión jurídica a ese campo nuevo pero tan dinámico en esos 16 años de la Ley General de Telecomunicaciones? ¿Se ha capacitado el abogado dominicano? ¿Siguen siendo unos pocos los que están verdaderamente especializados en esta rama? ¿Cuál es la situación? Bueno, aunque yo digo que la República Dominicana es el país de los especialistas, yo creo que realmente especialistas son muy pocos. Yo creo que hay, como en todo, estudiosos de una materia, pero especialistas, la verdad que yo le tengo mucho respeto a la palabra o al término. Pero obviamente quien se dedique a ejercer en este sector tiene que medianamente tener cierto gusto por la tecnología, tiene que ser interesado en conocer las tendencias actuales, porque si no, no sabría realmente qué es lo que está planteando o defendiendo en un momento determinado y hacia dónde quiere ir la parte a la cual está representando. Entonces, se ha ampliado mucho el abanico de abogados que se orientan por esta materia. Creo que hay muchos jóvenes ahora que también están estudiando, haciendo estudios de especialización en esta materia, en España sobre todo, y que están aportando visiones nuevas y aproximaciones que llevan al ejercicio de la profesión pues por un muy buen camino. Pero siempre va a ser necesario que no solamente nos quedemos aislados en el microsector o subsector telecomunicaciones, sino que también tengamos permanentemente el ojo puesto en lo que es el derecho administrativo general, para que no perdamos de vista algunas aplicaciones que realmente abarcan el derecho de las telecomunicaciones, aunque no formen parte directamente de la normativa especializada del sector. Bien, muy bien, doctora. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en breve volvemos. Nosotros queremos, una inquietud, la vamos a dejar planteada, que usted le explique, cuando regresemos, a los amigos televidentes. Usted se refirió al apagón analógico, que va a incidir de manera determinante en muchísimos hogares de República Dominicana, sobre todo los que tienen televisores. Pero vamos a pausar y cuando regresemos vamos a analizar y a explicarle a los amigos televidentes en qué consiste ese apagón analógico. Perfecto. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la agradable presencia de una especialista en un derecho y en una novedad, una rama novedosa del derecho en República Dominicana, como es
el Derecho de las Telecomunicaciones, la licenciada Joel Exarchakos. Licenciada, ahorita hablábamos y nos quedamos con la inquietud de qué va a suceder, y eso está supuesto a suceder ya dentro de un año, en República Dominicana, con el llamado apagón analógico, sobre todo porque eso va a tener un efecto que se va a irradiar, bueno, en todos los hogares de República Dominicana, los que no tengan el televisor que se ajuste a esa realidad, pero también usted sabe que hay una diversidad de medios de comunicación en todo el país. Hay canales locales, no, es difícilmente en el pueblo que no haya un canal local. ¿En qué forma eso va a afectar o va a incidir en la vida cotidiana de esos canales y también de esos usuarios, de todos los usuarios, porque todos somos usuarios en República Dominicana? En cada hogar dominicano hay por lo menos un televisor mínimo, donde menos hay, porque generalmente hay 2, 4, 5 y lo que sea. ¿Cómo eso va a incidir y qué fórmula desde el punto de vista legal se utilizarían para regular esa situación? Bueno, retomo la primera parte de la pregunta que me realizó antes del corte, que era la relativa a en qué consiste el apagón analógico. Correcto. Les he comentado que en esta materia es esencial hablar de uso eficiente de recursos escasos, como es en este caso el espectro radioeléctrico. Entonces, con la necesidad de desarrollo de mayores aplicaciones móviles, sobre todo de internet y de telefonía móvil, que es lo que los usuarios demandamos más intensamente al día de hoy, la técnica ha encontrado la manera de aprovechar un segmento muy importante de espectro que actualmente está ocupado por los canales de televisión. Entonces, se han desarrollado diferentes estándares para la digitalización de las señales de los canales de televisión y en ese sentido, estos canales podrán operar de manera más eficiente que hoy, con mejor calidad y mayor oportunidad para más contenido, en un segmento más pequeño del espectro. Entonces, de esta manera se liberaría una porción de espectro que sería destinada, vía concursos públicos y los mecanismos que establece la ley, para los servicios móviles de voz y de datos. Entonces, por esto se han establecido, igualmente siguiendo los lineamientos de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, ciertos plazos que deben ser establecidos por los países. Cada país elige la fecha en que va a hacer su apagón analógico, pues para que el espectro que sea, primero para que las empresas de televisión operen digitalmente y puedan obtener los beneficios de la digitalización para ellas y para los usuarios. Y luego para que ese espectro pueda ser puesto a disposición de los interesados en operar los servicios móviles de voz y de datos. Entonces, ahí nos encontramos frente al llamado apagón analógico, que no es más que la fecha límite que un país determina para que sus canales de televisión apaguen sus transmisores analógicos o análogos y prendan los transmisores digitales. Ya nuestro país tiene una fecha. Septiembre de 2015, septiembre-octubre de 2015 fue la establecida por la República Dominicana. Nosotros elegimos el estándar americano, hay numerosos estándares, elegimos el americano. Esto fue por decreto del Poder Ejecutivo que eligió el estándar por el que va a operar la red de televisión digital dominicana y estableció la fecha para el apagón. ¿Por qué hay que establecer un límite? Bueno, porque como realmente esto conlleva inversiones, es importante poner el límite porque si no, uno lo va dejando pasar, ¿no? Pero ya prácticamente dentro de un año y un poquito tendremos la llegada de esa fecha en el país. ¿Y cómo impactará eso al usuario? Bueno, el usuario que no tenga a esa fecha un televisor capaz de decodificar automáticamente la señal digital con el estándar norteamericano, ojo, porque si viene de España no te va a servir, pues se tendrá que aplicar una pequeña cajita decodificadora de esta señal
para que pueda ser vista e interpretada por ese televisor y que pueda sencillamente tener acceso así de esa manera a la señal. ¿Qué va a pasar con el usuario? Bueno, el usuario tendrá que hacer una inversión, ya sea en cambiar su o sus televisores o en adquirir las cajitas convertidoras. Aquellos usuarios de de más bajos ingresos o menores recursos, pues tendrán mucho interés en que efectivamente se establezca el bono digital que comentamos hace un rato, que es una especie de subsidio por cada caja que podrá adquirir, y ese subsidio puede venir dado, según lo que sea establecido por ley, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones del Indotel, si se estableciera que esto como un proyecto o finalmente, como preferiría yo, luego de una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones o una ley especial para la materia. ¿Y qué pasaría, perdón que te interrumpa, Ramón, qué pasaría entonces con lo que dijimos? Esa multiplicidad de medios de comunicación, sobre todo canales que son locales. Los canales locales. Correcto. Sí. ¿Qué pasaría? Bueno, los medios de comunicación, que son los llamados broadcasting, como se dice, son los que lanzan sus transmisiones al aire, al espectro radioeléctrico, y son luego recibidos y decodificados por las antenas o por las antenas de los cables también, de las empresas de cable. Son los que tendrán que hacer esas mayores inversiones. Los canales locales, que son operados en la mayoría de las ciudades del interior, que son parte de la programación de la empresa de difusión por cable, no se ven afectadas porque no tienen transmisores que cambiar. Si tienen que hacer algún tipo de inversión, pues obviamente serían mínimas en comparación con la que tienen que hacer los canales de difusión televisiva a través del espectro radioeléctrico, que sí necesariamente tendrán que cambiar sus equipos. Precisamente eso era pero creo que ya usted nos ha respondido. Cuando hablamos del apagón analógico, nos estamos refiriendo entonces a la señal que se transmite por aire, la que uno recibe si no está conectado, digamos, al cable. En el cable no tenemos problema porque ya viene, digamos, descodificada esa imagen, ¿no? En principio sí, pero si usted, no todas las televisiones tienen contratada, no todos los hogares tienen contratado el servicio de difusión por cable. Y tal vez la cajita también decodificadora de la empresa de difusión por cable pueda necesitar un refuerzo que la ayude al caso. Hay empresas que ya han hecho inversiones que no lo necesitarían, pero otras sí. Estaríamos hablando entonces de las televisoras, vamos a decir, normales, que transmiten por UHF o VHF. UHF o VHF, dependiendo de la frecuencia por la cual se transmite el canal. Muy alta frecuencia o alta frecuencia. Bien. A través de las telecomunicaciones circulan muchas obras literarias, todo el cine, digamos, de alguna manera, y la música están al alcance de las personas de su propio hogar. Usted puede bajar una película, usted puede, cuando usted quiera, bajar música a un computador o a una televisión. Las redes de YouTube también permiten descargar contenidos que están protegidos por leyes de derecho de autor, por propiedad intelectual. También todo este tema nuevo de las redes sociales permiten que a través del Internet circulen ideas de toda clase y que incluso se vulneren derechos como derecho a la intimidad, derecho al honor. En estos dos ámbitos, ¿de qué manera interviene la ley de telecomunicaciones y de qué manera se ejerce control para proteger esos derechos y de qué manera la gente puede, digamos, evitar que cuestiones que le son propias, que una propiedad intelectual que le pertenezca o que un derecho propio de la intimidad, un derecho al honor, por ejemplo, pueda ser vulnerado a través de esta vía? Bueno, el derecho de las telecomunicaciones en nuestro país no incluye lo relativo a la protección de los contenidos. Nuestra ley tiene como ámbito de aplicación lo relativo a la instalación y a la operación de las redes de las telecomunicaciones, pero no así de los contenidos que transitan por ella.
Esto aquí tiene la protección del ordenamiento en materia de derecho de autor para fines de la protección de los derechos de propiedad intelectual y en aquellos casos de atentados o vulneración del derecho al honor, a la intimidad, pues está la vía de la jurisdicción penal para hacer las reclamaciones correspondientes, pero no se hace a través del sector regulado de las telecomunicaciones. Un tema también, me perdona Ramón, vinculado a esta misma cuestión, el Tribunal Constitucional hace poco tiempo tomó una decisión muy importante que vinculaba al derecho a las telecomunicaciones, que tenía que ver con la manera en que podía ejercerse control sobre las llamadas, los contactos telefónicos entre personas, que me parece que el Constitucional de alguna manera examinó todo el tema vinculado a este derecho en ocasiones de investigaciones ya de carácter penal. Es así. ¿Qué tipo de enjuiciamiento te merece a ti en términos muy generales y académicos la sentencia que sobre este aspecto dictó el Tribunal Constitucional? Mire, la sentencia del Tribunal Constitucional yo creo que se orienta hacia el extremo de la protección de la intimidad de la persona, del ciudadano, visto como un ente individual, no como un conglomerado que puede estar sujeto a distintas amenazas que en situaciones extremas requieren de una protección especialísima del Estado. ¿A qué me refiero? La norma que fue revisada por el Tribunal Constitucional establecía que en casos urgentes, las autoridades encargadas de la investigación de un ilícito penal podían requerir a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones datos de las celdas en las cuales se registraran los últimos contactos con el equipo telefónico de personas que estuvieran siendo sometidas a búsqueda por posibles secuestros o por posibles delitos que involucraran la pérdida de la vida de esa persona y que ameritan en ese sentido pues de una intervención rápida de los investigadores para poder dar con ellas. Obviamente esto no conlleva para nada la intervención de ese investigador en el contenido de la comunicación que cursó por esa línea telefónica la persona que está siendo objeto de la búsqueda. Y esto fue una decisión que incluyó ese reglamento que fue objeto de revisión del Tribunal Constitucional en virtud de los numerosos casos que fueron presentados por las autoridades de investigación del país, en los cuales por no disponer de datos oportunos, pues lamentablemente se perdieron vidas. Entonces, con todo derecho, el Tribunal Constitucional revisó esta decisión, se inscribió en lo que son las tendencias mayoritariamente imperantes a nivel mundial en materia de acceso a este tipo de data, hay que decirlo, en Estados Unidos, en Europa, en los países de América Latina. En muy pocos casos, sí se han dado, en muy pocos casos se observa que se preservara ese derecho de acceso a esa información a las autoridades apoderadas de la investigación, pero se entiende que no puede ser dada al Ministerio Público si no existe una previa autorización de un juez. Lo importante será que yo creo que es correcto, pero hay que trabajar en que la justicia pueda funcionar rápida y eficientemente para dar respuesta a esos casos en los que se amerita de obtener rápidamente esa información para que podamos superar situaciones pasadas y que no se pierdan más vidas, porque no puede tenerse acceso a los datos de una celda. Muy bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y seguimos con Principalmente y la licenciada Joel Exarchakos.
Seguimos amigos con Principalmente. La verdad que el tiempo se nos ha ido rápidamente con las explicaciones, ¿verdad?, magistrales que nos ha dado la licenciada, pero no quisiéramos que estos últimos minutos que nos quedan de programa, yo sé que el gran porcentaje de la población es usuario diariamente de los servicios de telecomunicaciones. Se escuchan reclamos, sobre todo en lo que tiene que ver con las telefónicas, de que me facturaron de más, que me colocaron una llamada que yo no hice, que mi teléfono, alguien se enganchó de mi línea y ahora la factura me llegó de tantos miles de pesos. ¿Qué posibilidad tiene ese usuario que se siente lacerado en sus derechos? ¿Dónde debe recurrir? ¿Puede ir al Indotel? ¿Cuál es el mecanismo? Y si no le favorece la decisión de ese órgano de Indotel, ¿dónde puede seguir yendo a reclamar sus derechos? Sí, es importante que el usuario dominicano se sienta empoderado de sus derechos. Nosotros todos tenemos derechos como consumidores, no solamente en el sector de las telecomunicaciones, sino en todos los aspectos de nuestra vida en sociedad, y debemos aprender a reclamarlos. Las telecomunicaciones no son una excepción, y en este sentido cualquier usuario que sienta que está siendo objeto de una vulneración de sus derechos como usuario, de que está siendo objeto de una facturación indebida, pues debe en primer orden reclamarlo a su prestadora. Su prestadora de servicio está en la obligación de recibir el reclamo y darle un número de reclamación, a partir del cual inicia un procedimiento interno en el cual debe ser revisado ese planteamiento y se debe dar una respuesta a la parte que hizo la reclamación. Si la persona entiende que la prestadora le pone algún tipo de trabas para recibirle la reclamación, pues entonces debe acudir al Indotel, donde interceden para que la reclamación sea efectivamente interpuesta y se le dé su número de reclamación. Si luego de agotada esta vía el usuario no se siente conforme con la solución que ha recibido de parte de la empresa concesionaria del servicio, pues entonces puede recurrir a la vía de los cuerpos colegiados del órgano regulador, sobre los cuales le expliqué hace un rato, que son una especie de árbitros profesionales independientes que funcionan en el seno del órgano regulador. Y a partir de ahí, pues, la ley establecía que podía ser esta reclamación impugnada por apelación ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual a mí me pareció siempre una aberración, pero ya el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, perdón, estableció que estos recursos deben ser conocidos ante la jurisdicción contenciosa por tratarse de un acto que emana de un órgano que pertenece a un ente de la administración y que esa es la vía correcta para completar la reclamación. Es decir, que una persona que se sienta que se le han vulnerado derechos, sobre todo que se siente estafada, vamos a decir, porque entiende que le están forzando a hacer un pago que por un consumo que nunca realizó, tiene todas esas vías de derechos abiertos. Tiene todas esas vías y en adición la porción de la factura que sea objeto de reclamo no tiene que ser pagada hasta tanto se decida definitivamente la reclamación, con lo cual es interés tanto de la empresa como de ellos que se resuelva definitivamente el caso. Cuando uno contrata un servicio telefónico y a veces también de cable, digamos que te dan un precio más cómodo, al parecer subsidiado, pero eso te vincula también que tú tienes que como que firmar el contrato y asegurar que vas a permanecer fiel a esa compañía durante un periodo determinado. Eso genera frecuentemente conflictos de usuarios que de pronto cuando quieren hacer el cambio a otra compañía se encuentran con que hay una penalidad. Esos son temas también que han llegado a los centros de atención, al centro de atención a usuarios y ha habido decisiones. De algún modo, esas decisiones de los cuerpos colegiados han venido digamos, a flexibilizar un poco
o a favorecer al usuario que muchas veces firma estos contratos, entra en estos acuerdos sin mucha conciencia y sin la advertencia suficiente acerca de las consecuencias? Bueno, sí, de hecho existen numerosos reclamos sobre esos tópicos, pero yo vuelvo e insisto que el usuario, nosotros los usuarios tenemos que saber bien, informarnos bien de nuestros derechos, pero también tenemos que ver bien qué es lo que estamos contratando, porque ya luego de que hicimos el pacto, pues más cuesta arriba salirnos de él. Existen dos tipos de casos dentro de la especie que usted me planteó. Está el tema de los combos o las ofertas de servicios que se presentan en lo que te dicen, bueno, yo te doy una línea en la que te doy telefonía básica, te doy internet y te doy acceso a contenido audiovisual, pero esos combos, si bien es cierto que por economías de escala pueden presentar ofertas de servicios que sean más económicas que cuando se contratan individualmente, no pueden ser impuestos al usuario. Nadie puede obligar a un usuario que contrate más de lo que desea contratar. Si a usted no le interesa contratar la oferta del servicio, pues puede recibir uno o dos de los servicios que realmente le están ofreciendo a la tarifa que realmente le corresponda. Esto fue incluso objeto ya de decisiones del Consejo Directivo del Indotel y entiendo que ya desde hace un tiempecito hacia acá pues no ha habido mayores complicaciones con el tema. Ya con el caso de los subsidios, sí, se siguen presentando, porque los usuarios siempre queremos tener el último teléfono, queremos tener el último iPhone, el Samsung recién salido, el del selfie con David Ortiz, y resulta que eso cuesta. Y las empresas, como son grandes compradoras de estos equipos, tienen importantes descuentos de los fabricantes que luego pueden traducir en subsidios que dan a sus clientes para que puedan adquirir esas líneas a un precio más asequible y en diferentes pagos. Entonces, las empresas calculan, bueno, este equipo con este plan, este nivel de subsidio, para que me sea rentable ponerlo a disposición tuya, por lo menos debe garantizarme tantos meses de servicio. Entonces, a veces el usuario pues no se siente conforme con la empresa, quiere cambiar de empresa, quiere cambiar de equipo, pero tampoco es justo que la empresa quede con el terminal debidamente pagado o compensado por el subsidio que presentó. Entonces se han dado decisiones ahí de ambas naturalezas, tanto pro usuario como pro empresa, en los cuerpos colegiados del Indotel. Hay un tema también que me gustaría preguntarte, que es más bien una inquietud mía. Cuando uno contrata internet con una compañía que dicen, yo te estoy vendiendo 4 gigas de internet. Y entonces, en la práctica, el internet un día está muy bueno y al otro día desaparece, que no hay manera en que uno sepa realmente si uno está recibiendo lo que realmente le han ofertado. ¿Existe una manera de saber si realmente como consumidor yo estoy recibiendo lo que me prometió en el contrato, la entidad con la que contraté ese tipo de servicio? ¿Y dónde recurrir para ese tipo de quejas? Bueno, sí, la respuesta es sí. El servicio de acceso a Internet, la oferta que te da una empresa, tiene que garantizar la velocidad mínima a la que vas a tener acceso en cualquier condición. La velocidad de acceso a Internet nunca es completamente lineal por situaciones de orden técnico que se presentan en la transmisión de datos, pero sí deben garantizarte un mínimo de esa velocidad. Y eso es lo que generalmente es medible. Hay numerosas herramientas que usted puede instalar en su computador que le permiten hacer la medición de velocidad cada vez que usted así lo requiera, y también puede requerir la asistencia de un inspector del Indotel para que en presencia de una queja pues visite su domicilio, su oficina, y le ayude a hacer, en presencia preferiblemente de un técnico de la prestadora, la medición de cómo está llegando la velocidad de Internet a ese terminal. Bueno, tenemos que comprometer
a la licenciada Joel Exarjacos a que en una próxima oportunidad vuelva a principalmente, porque la verdad que es un tema de la amplitud y también de la importancia y del interés de la ciudadanía como este que usted maneja, necesita de varios programas. De manera que usted queda emplazada por Ramón, Pedro, Olivo, un servidor, también el compadre que es cofundador de este programa, el compadre Tony Delgado. Usted queda emplazada a volver principalmente. Gracias. Bueno, gracias, por muchas esta gran gracias por la oportunidad. invitación. Gracias.